Bienvenidos otra vez a este podcast llamado Análisis Mundiales, un podcast presentado por Amara. El día de hoy hablaremos de Indigno de Ser Humano, también conocida como No Longer Human. Es una novela semi-autobiográfica del escritor japonés Osamu Dazai, publicada por primera vez en 1948. Esta novela está narrada en forma de varios diarios o cuadernos dejados por el protagonista Yosuo Oba, un joven afligido e incapaz de revelar su verdadero ser a los demás, y que en cambio se obliga a mantener una fachada oscura y vacía. A través de la historia, Yosuo explora temas como la alienación, la soledad, la búsqueda del sentido de la vida y el suicidio. Al ser una obra semi-autobiográfica, es necesario hablar del autor de esta narración. Osamu Dazai era un autor de origen japonés que vivió en la época en la que Japón sufrió grandes cambios que fueron marcados por el auge del militarismo, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Dazai se vio sumamente influenciado por diferentes cosas, como el Chichōsetsu, un género literario japonés que pone énfasis en las experiencias personales y la introspección. Esto se muestra bastante en la obra al ser una semi-autobiografía. Dazai exploró sus propias luchas internas y dar voz a una generación marcada por la guerra. Otras cosas que marcaron a Dazai fueron autores occidentales como Fyodor Dostoyevsky y autor Rimbaud, que exploran temas bastante relevantes en la obra de Dazai. Cosas que marcaron la obra fueron la honestidad brutal de Dazai, ya que nunca se callaba para hablar de temas como la naturaleza, la depresión, la adicción y el suicidio. El profundo pesimismo, ya que Dazai tenía una visión muy negativa del mundo y de la condición humana, la búsqueda del significado de la vida. Dazai nunca dejó de buscar este significado, buscando en temas filosóficos y religiosos en un intento de encontrar una respuesta. Hablando más del texto en sí, es un texto en el que se reflejan bastantes temas. Estos son mostrados desde una visión un poco egoísta que se muestra en fragmentos del libro. ¿Qué soy? ¿Un egoísta o quizás al contrario demasiado débil? No lo sé, pero como soy un pecador redimido, estoy condenado a ser cada vez más infeliz sin saber cómo evitarlo. Podemos relacionar este libro con un tema que nos ayudará a comprender mejor este discurso, los derechos del autor. Estos son tomados de como una novela de Daniel Pennac. Podemos usar de referente los tres primeros derechos. El derecho a no leer, que lo podemos relacionar pensando en el hecho de que el protagonista de nuestra historia no termina las cosas buscando cómo escapar de la sociedad. El derecho de no terminar un libro, podemos pensar desde un punto de vista en el que cuando dejamos un libro es por decepción, algo que le ocurre a nuestro protagonista en muchos momentos de su historia. Este discurso incluye temas sociales muy relevantes en la actualidad japonesa: el suicidio, la presión social y la soledad. Son temas sociales que lo podemos relacionar en esta obra. Artistas japoneses como Atarachi Gakko o Sekai no Wari nos han expresado en diferentes canciones estas situaciones sociales. Canciones como Bugo Hiabit nos dejan ver la opinión de los japoneses frente a estas situaciones. Sus temas sociales son los que a nuestro protagonista decepciona y que le genera más curiosidad encontrar cuál es el sentido de la existencia humana. El derecho de releer lo podemos relacionar pensando en que se relee la vida del protagonista, buscando comprender sus experiencias y encontrar su sentido de existencia. Este último nos ayuda a ir llegando a nuestra conclusión. Es una historia que nos lleva en el camino de alguien que busca encontrarle sentido a su existencia, que busca comprender sus experiencias. Al querer buscar esto, se topa con inconvenientes sociales y con una decadencia que lo lleva al punto del suicidio. Podemos relacionar esto con el egoísmo, como ya dijimos en fragmentos del libro. El suicidio se considera una acción egoísta, ya que deja atrás de sí un tremendo sufrimiento para sus conocidos. Como resultado, muchas personas creen que la persona que tomó esta decisión actuó de manera egoísta, sin tener en cuenta los efectos sobre los demás. Podemos mostrar esto en casos como el de Christy Hudson, quien se encontró con este mito después de perder a su esposo Bill por suicidio. Después de la muerte de Bill, lo más común que me decía la gente era: no puedo creer que te haya hecho eso. Así que se trataba de Bill causar dolor a las personas que lo amaban. Al ser algo tan común en Japón, la gente piensa mucho en esto y no en cosas como qué lo llevó a este punto, qué estaba sintiendo en sus últimos días y tiempos, qué podría haber hecho para ayudarlo. Hudson se apresuró a señalar que el suicidio no es un acto egoísta en absoluto. Él sintió que era una carga para las personas que lo amaban. Sintió que estaríamos mejor sin él. Este sentimiento, que la gente estaría mejor sin mí, es extremadamente común entre aquellos que están contemplando e intentando suicidarse. Algo que le sucede a Joss, el protagonista de esta historia, ya que al no encontrar el sentido de la vida, piensa que todo sería mejor si él no estuviera presente. Podemos concluir que Indigno de Ser Humano
Nos presenta un crudo retrato de anihilación, la soledad, la búsqueda del sentido de la vida a través de los ojos de Yoshua, un joven incapaz de conectar con el mundo que lo rodea. A través de sus diarios, Yoshua nos sumerge en sus pensamientos y sentimientos más íntimos, revelando una profunda desilusión con la sociedad y una constante lucha para encontrar su lugar en ella. La obra de Osamu Dazai quedó marcada por la brutal honestidad y su profundo pesimismo para expresarse y transmitirla ahora. Nos invita a reflexionar sobre la condición humana y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda del significado de la existencia. Gracias por escuchar este podcast Análisis Mundiales. Espero que hayas disfrutado este episodio y haya sido de tu agrado. Hasta el próximo episodio.